Bendiciones, familia preciosa de Historia Bíblica Cristiana. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio donde la palabra de Dios se abre como un tesoro eterno. Si amas descubrir las profundidades espirituales de la Biblia, hoy prepárate, porque lo que veremos revela consagración, intercesión, servicio, sacrificio y compasión divina. Hoy viajamos a Éxodo, capítulos 29 y 30, donde Dios establece la consagración del sacerdocio y el altar del incienso. Y luego iremos al Evangelio según Mateo 20, 17 a 34, donde Jesús anuncia su muerte, redefine la grandeza y abre los ojos de dos ciegos. Quédate hasta el final porque entenderás cómo el altar del incienso se conecta con la oración y cómo el camino a la cruz revela el verdadero liderazgo del reino. Antes de comenzar, dale me gusta, comenta «Aquí estoy, Señor». Suscríbete, activa la campanita para no perderte más historia bíblica. Empecemos con la lectura. Éxodo 29, Reina Valera 1960. Consagración de Aarón y de sus hijos. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. 2, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. 3, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 5. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. 7. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. 11. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. 13. Tomarás toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda de pecado. 15. Asimismo tomarás hulo de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 16. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. 17. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero. Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre alrededor del altar. 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. 23.
También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. 24. Luego lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. 25. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. 26. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. 28. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. 30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Las ofrendas diarias. 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Éxodo 30, Reina Valera 1960. El altar del incienso. 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado.
Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rite perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 geras. La mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Mateo 20, 17 al 34. Reina Valera 1960. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo:
He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y bautizaros con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por muchos». 2 ciegos reciben la vista. 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Éxodo 29. La consagración del sacerdocio. Dios instruye a Moisés sobre cómo consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Hebreo clave. Miluim, consagración, llenar las manos. Cohen, sacerdote. Kadash, santificar, apartar. La ceremonia incluía lavamiento con agua, vestiduras sagradas, unción con aceite, sacrificio de un novillo y 2 carneros, sangre puesta en oreja, mano y pie. Número: 7 días de consagración, igual, perfección y plenitud espiritual. Número 3. Animales. Confirmación divina, totalidad del sacrificio. Enseñanza teológica. El sacerdote debía ser limpio, vestido, ungido y cubierto por sangre. Esto apunta directamente a Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Aplicación pastoral. La sangre en la oreja simboliza escuchar a Dios. En la mano, servir a Dios. En el pie, caminar en obediencia. Dios no llama a medias. Dios consagra completamente. Éxodo 30. El altar del incienso y la unción. Dios ordena construir el altar del incienso. Hebreo. Ketoret, incienso. Misbeja el Ketoret, altar del incienso. El incienso debía quemarse cada mañana y cada tarde. Número: 2 veces al día. Igual, constancia en la adoración. Número 30. En simbolismo bíblico, muchas veces asociado a madurez y servicio. José y David comenzaron a reinar a los 30 años. Enseñanza hermenéutica. El incienso representa la oración continua del pueblo. Salmo 141, verso 2, dice:
suba mi oración delante de ti como el incienso. También se menciona el rescate de la media ciclo, precio simbólico de redención, la fuente de bronce para lavamiento, el aceite santo de la unción. Hebreo, Shemen Amishka, aceite de la unción. Aplicación espiritual. Sin santidad no hay servicio. Sin limpieza no hay comunión. Sin oración no hay presencia. Mateo 20, 17-34. El camino a la cruz. Ahora nos trasladamos al Evangelio según Mateo, escrito para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Número 3 igual confirmación. Propósito cumplido. Él declara que será entregado, condenado, escarnecido, crucificado y al tercer día resucitado. Enseñanza teológica. Jesús no fue víctima, fue obediente hasta la muerte. La madre de Santiago y Juan. Ella pide que sus hijos se sienten a la derecha e izquierda del reino. Jesús responde: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Arameo y griego. Poterion, copa, símbolo de sufrimiento. Diáconos, servidor. Doulos, esclavo voluntario. Principio del reino. El que quiera ser grande, sea servidor. La grandeza en el reino no es posición, es sacrificio. Los dos ciegos de Jericó. Dos hombres gritan: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hebreo. Ben David. Título mesiánico. Rahamim. Misericordia profunda. Compasión entrañable. La multitud quería callarlos, pero ellos gritaron más fuerte. Jesús se detuvo. Aplicación pastoral. La fe persistente detiene al maestro. Jesús tocó sus ojos y recobraron la vista. Número 2 ciegos, igual, testimonio confirmado. Conexión profunda entre Éxodo y Mateo. En Éxodo, sacerdotes son consagrados con sangre. En Mateo, el verdadero sumo sacerdote anuncia que derramará su propia sangre. En Éxodo, el incienso sube como oración. En Mateo, dos ciegos elevan su clamor y reciben respuesta. El Antiguo Testamento prepara el camino. El Nuevo Testamento revela su cumplimiento. Resumen final. Éxodo 29, 30. Dios establece sacerdocio, altar, unción y oración constante. La santidad es el fundamento del servicio. Mateo 20, 17-34. Jesús enseña que el camino a la gloria pasa por la cruz. La verdadera grandeza es servir. La fe perseverante recibe milagro. Cierre impactante. Familia hermosa. Hoy hemos visto consagración, sacrificio, servicio, misericordia. El altar nos enseña reverencia. La cruz nos enseña amor. El incienso nos enseña oración. Los ciegos nos enseñan fe. Si esta palabra habló a tu corazón, dale me gusta. Escribe en los comentarios: Señor, consagra mi vida para servirte. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historia bíblica. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el camino del reino es servicio y que Jesús todavía se detiene ante el clamor sincero. Nos vemos en el próximo episodio, porque la Biblia no es solo un libro antiguo. Es la historia viva de nuestra redención.